arroyito cristalino. Ven, dile a mi dulce amada que aquí la estoy esperando, que no me haga sufrir tanto en tus aguas cristalinas. Este mensaje le envío. Ven, arroyuelo. Yana, ¿qué tú crees? Un merenguito bonito de señores. Súbelo un chima, súbelo un chima. Mira eso. Hay que disfrutar, señores, hay que disfrutar el merengue. Qué lindo, qué bueno. Ese es un buen merengue. Arroyito cristalino. Y nos acompaña ahora Yanna de Olio, nuestra querida abogada. ¿Cómo está usted? Bien, ¿Cómo te sientes, Yanna? Un gran placer, Yanna. Hoy estamos celebrando el Día del Merengue. Así es, entonces, por eso hemos puesto un poquito de música para alegrar el día. Ya vienen las Navidades por ahí. Claro, el prenavideño. Así es, así es. ¿Tú bailas merengue, ya? Sí, claro. Claro. Bien. Sí, bien. Bueno, es importante porque no hay una cosa peor que bailar con una persona que no sepa bailar. ¿A ti te ha pasado eso, Yanna? ¿Te ha sacado a bailar a alguien? A todos nos ha pasado, que creo tú has que dicho, sí. Dios mío, qué merengue más largo. Sí, se torna el merengue interminable. Yanna, vamos a hablar de un tema muy interesante en el día de hoy, el tema de los beneficios que están adquiriendo, que tienen que cobran, ¿no? Las comisiones que cobran las AFPs por el manejo, ¿no? de nuestros fondos de pensiones y los beneficios que genera esto, el uso de ellas. Entonces, se ha propuesto en el Congreso, se ha llevado al Congreso a una propuesta que todavía está en aprobación, para reducir de un 30 a un 15% estas comisiones que cobran las AFP. ¿En qué es esto? Mucha gente no desconoce qué es esto, qué consiste esto y cuál es la esencia de esta situación. Bien, mira, la ley establece que las AFP, que son las entidades encargadas de administrar el fondo de pensión, eso es lo que no descuenta, que va una cuenta a nuestro nombre, entonces eso tienen que administrarlo para que genere beneficios y cuando llegue la edad de retiro tengamos un fondo que nos permita tener una pensión más o menos digna, vamos a decir. Entonces la ley establece una comisión fija de un 0.5 mensual por este trabajo que hacen las AFP de administración de esta cuenta, pero en adición establece una comisión complementaria dice la ley literalmente de hasta un 30, o sea que no tiene que ser en 30, sino de hasta un 30, una comisión adicional complementaria calculada sobre la base de los intereses que genera esta administración. Entonces las AFP comenzaron con el 30. Vamos a hacerlo más llano. Lo que significa esto es que los fondos de pensiones, ¿no? que administran estas administradoras, ¿no? valga la redundancia, ellas la utilizan. Tienen que hacer inversiones, en el marco de la ley. Entonces, de las ganancias. De las ganancias de las inversiones, sí. Exacto, viene esta comisión adicional que la ley dice de hasta un 30, pero comenzaron inmediatamente con el 30. Entonces, a raíz de algunas publicaciones que se realizaron sobre los altos beneficios por esta comisión, hubo una iniciativa en la Cámara de Diputados y del diputado Ramón Cabrera que comenzó este proyecto de hacer un estudio sobre esto y hizo un borrador que buscaba que las AFP, bueno, aparte de eso también la Superintendencia de Pensiones como ente regulador se reunió con las AFP y tuvieron un acuerdo de bajar un 25. Este acuerdo no se concretizó, entonces vino lo que era el proyecto de ley. En el transcurso de la discusión del proyecto de ley se escucharon a los administradores de fondos de pensiones, a las entidades del sistema, a todos los actores que estaban involucrados en el mismo, y la idea del proyecto de ley era, principalmente, reducir la comisión de un 30 a un 15, a un 15%. Debemos señalar también eso, que en otros países la comisión, las máximas son un 10, tenemos la comisión más alta. Yo decía que era una de las más altas del mundo. Exacto, una de las más altas. Entonces se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado. Actualmente el proyecto está en el Senado, hay que darle seguimiento a ver cómo va a seguir evolucionando esto, pero es importante también que los afiliados sepan que en adición a este tema de la reducción de las comisiones, se enfatizó, porque ya estaba en la ley, dentro de este proyecto, el tema de la actualización o la indexación de las pensiones. Esto quiere decir que la ley primaria de seguridad social dice que las pensiones deben actualizarse de acuerdo al índice de precio al consumidor. Tú manejas muy bien esa parte también.
entonces no se ha hecho. O sea, las pensiones que se han otorgado no han sido actualizadas y por eso la comisión quiso también incluir esta parte en el proyecto, que eso es importante. Quisiera un poco retornar a la parte que tú decías de que era hasta un 30%. Exacto. Era para ¿Cuál es el criterio? O sea, ¿cómo la ley, qué decía la ley? ¿Cómo se aumentaba? ¿Cómo llegaba a un 30%? ¿Y cómo se supone que paulatinamente debía crecer? Claro, si nos vamos nos remontamos al periodo donde se hizo la ley y todo eso, la idea era que se fuera poniendo de manera escalonada. Entiendo, o sea, de manera gradual. Pero ¿cuál era el criterio, o sea, para subir de un nivel a otro? Exacto, lo que se quería también era generar competencia. O sea, que, entiende, que algunas AFP tuvieran, bueno, esta tiene una comisión más bajita, entonces, pero al parecer todas se pusieron de acuerdo, tienen la misma comisión y no hay ninguna competencia, entonces el afiliado realmente no ve ninguna ventaja de estar en otra, en FPX o FPY, porque... al final es lo mismo. Exactamente, al final es lo mismo, a menos que uno se ponga directamente, que es algo que también queremos incentivar, que el afiliado se ponga a revisar realmente cuáles son las ganancias y darse cuenta dónde, en qué invierte, en cuáles instrumentos, si están recibiendo más interés o no en otra, pero no tenemos esta cultura, ni siquiera sabemos en qué AFP estamos, la mayoría. O sea que lo primero es comenzar a entender, bueno, estamos en la seguridad social, no un impuesto, sino un sistema para que cuando llegue la edad de retiro yo tenga una pensión, para cualquier riesgo de salud también lo tenga cubierto, para cualquier tema de un accidente en trabajo también. Eso es lo primero. Segundo, un descuento no es un impuesto, sino es para estos beneficios. Ya lo sé, entonces, ¿cuáles son los beneficios que me tocan y de qué manera puedo acceder a los beneficios? Que es algo que tampoco sabemos, que lo comentamos también, el tema de que hay plazos, que si uno no lo cumple, pierde los beneficios, que si no deposita toda la documentación, entonces ya sabemos cuáles son los beneficios, entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder acceder a estos beneficios? Eso es muy importante. Entonces, ya que estemos en el sistema, ver estos detalles de, bueno, cómo se maneja esta FP, esta RS, cuáles prestadores tiene que me quedan cerca de mi domicilio, o sea, realmente ver cuáles son las ventajas del sistema y poder aprovecharlo. Y una pregunta, Yana, ¿qué implica para nosotros los que estamos dentro de las AFPs, que cotizamos, ¿no? ¿Qué implica una rebaja de estas comisiones o una reducción de las comisiones? Las AFP y la parte técnica dice que realmente no se tendría ningún impacto directo en el fondo, pero es algo simple, o sea, si tú lo ves como simple matemática, si yo te digo, bueno, ¿cuánto tú me vas a cobrar por este trabajo? Y tú me dices, yo cobro tanto, pero te lo voy a dejar en 5, entonces realmente yo tengo un ahorro. ¿Entiendes? Entonces realmente sí, los fondos de pensiones se van a beneficiar la cuenta del trabajador si de esos intereses sobre los cuales la base se cobra el 30, si se va a cobrar menos, entonces eso va a venir para el fondo. Se supone que se mantiene en el fondo, ¿no? Exacto, vendría para el fondo, entonces sí, realmente es un beneficio, es un beneficio y es importante que aquí vamos a seguir pendiente en el segmento del curso de ese proyecto, de cómo va en el Senado obviamente también fue una comisión, y vamos a darle seguimiento a ver finalmente si se aprueba, y realmente la idea era que este proyecto no solamente fuera para esta parte de pensiones, sino también que se incluyera algo de salud, por lo que hemos hablado de todas las exclusiones que hay ahora mismo en salud también. Pero es algo, o sea, un inicio. Es un inicio. Entonces ya ahí está en el Senado, entonces vamos a darle seguimiento. Tú hablabas de algunas recomendaciones y lo idóneo hubiese sido, como tú bien decías, que las AFPs lucharan por nosotros. Exacto, por conseguir a nosotros los clientes, era lo idóneo, eso es lo que se supone que la ley quería. Ya, se cree competencia. Pero si se ponen de acuerdo, todas, vamos a cobrar lo mismo. Ya exactamente. Pero entonces, esas recomendaciones que tú dabas con respecto a cuál es el criterio que debemos tener, porque como bien tú dices, mucha gente ni siquiera sabe en cuál FP está. Exacto. Yo no sé, yo creo que yo no sé cuál estoy. Vamos a buscarte. Búscame, yo no sé en cuál estoy, porque muchas veces el empleador te pone automático, tiene un acuerdo con la cosa y tú no tienes esas informaciones. Pero ahí en ese punto hay que recordar que hay libre elección, o sea, es en la AFP-RS que decida el trabajador, no donde lo Entonces, ¿cuál criterio debemos tener nosotros? ¿Qué cosas debería tener una AFP que nosotros deberíamos inclinarnos a eso? Mira, la ley con ese tema de la comisión complementaria quería precisamente eso, que se creara la competencia. Lamentablemente no se pudo hacer así, entonces ese era un criterio principal, porque de donde te cobran menos tú vas, pero bueno, ya se pusieron de acuerdo en el 30, ahora me imagino que cuando se baje también todos tendrán el 15. Siendo así, ya ese es un criterio que no lo podemos asumir, pero sí ver, por ejemplo, cuando le llegue ese estado de cuenta,
analizar qué porcentaje, o sea, qué interés adicional recibió el fondo. Tú no vas a poder comparar porque, bueno, no tienes el de otra FP, pero quizás ya cuando se cree esa cultura entre amigos y familia, puede que tengan diferentes FP, pueden ver eso. Okay. Tú ves, esa es en la parte de pensión. En la parte de salud es importante porque también recordemos que es el mismo plan, el plan de servicio de salud, el plan básico para todo el mundo. Entonces aquí que es importante que el ARS que tú elijas tenga los prestadores que tú acostumbras a asistir. ¿Por qué? Porque si tú vas a un prestador que está fuera de la red, lo tienes que pagar privado. Entonces, que el ARS tenga los prestadores que uno está acostumbrado a utilizar. Sí. También, un poco también el tema de la tarifa, que es algo que no debería ser, porque en Seguridad Social debe ser lo mismo, pero hay ARS, y lo digo por mi caso personal, yo tuve que cambiarme de ARS y pagaba un mismo estudio en el mismo prestador, una diferencia, o sea, en una pagaba un monto cuando estaba en la ARS anterior y ahora en la nueva paga otro monto, que no debe ser. Entonces eso es en base a los acuerdos que tenga la ARS con el prestador. Okay. Entonces lo que entendemos es que como es seguridad social, es un sector regulado, debe ser el mismo precio, o sea, la misma tarifa. Claro. Entonces es importante que el afiliado también vea eso, pero sobre todo, bueno, también la agilidad de las autorizaciones, que hay veces que te ponen a esperar, lo de los depósitos también, o sea, todo eso, porque ahí en la ARS sí hay más forma de hacer competencia, porque hay un trato más personalizado y más directo también con el trabajador. Lo que pasa es que el tema de es que eso va a pasar un tiempo antes de que se vea, porque esta es una ley muy nueva, el de las pensiones. Pero como salud es ahora. Es ahora, claro. Ahora entonces ahí la gente sí puede tener un criterio más en el tema de claro salud, para seleccionar la ARS. Pero la AFP no, es un criterio. Y más que lo que se quería poner por ley no se cumplió, o sea, se pusieron de acuerdo y todas pusieron la misma tarifa, entonces tú no tienes por qué cambiarte. Por último, Yagna, hay una situación con el tema de los pensionados y el seguro y seguros, luego que ya entran a la AFP. ¿Qué pasa con estos pensionados que ya no tienen seguro? Claro, mira, estamos hablando aquí de la parte del seguro de salud. ¿De seguro de salud? La ley dice que sí, que tienen que mantener el seguro de salud. Sí. Entonces, este proyecto de ley lo reitera de nuevo, que tiene que haber un seguro de salud para los pensionados. Ahora mismo se comenzó con un plan piloto que los pensionados hasta me parece que febrero de 2008, 2009, no recuerdo, entraban al seguro de salud de SENASA. Los que se pensionen por discapacidad y sobrevivencia mantienen el seguro de salud, pero los otros todavía eso no se ha regularizado, porque la ley sí lo dice, pero a algunos todavía no se le ha aplicado. No se aplica pero todavía. Aquí entonces en este proyecto se reitera también esto y la indexación y el tema de la indexación. ¿Se reitera una ley? Sí, que era lo que te decía, que realmente... O sea, hay una ley y se va a reiterar con otra ley. Va por ahí, más o menos. Pero ¿y por qué no aplicar la que está? Eso es lo que entendíamos, que se debía aplicar la que está. Porque entonces, continúa. No, yo creo que se adicionó algo ahí en cuanto al mecanismo, pero realmente lo que quiero decir es que en la ley 8901 están las dos cosas, o sea, están los dos temas contemplados. Pero entonces... ¿qué está pasando hoy día? Una persona, cuando entra ya un pensionado, cuando entra dentro del plan de pensiones, ¿qué pasa? Lo que está pasando hoy día es que no tiene seguro este señor exactamente, o esta señora. Exactamente. No tiene. A menos que si se pensionó por discapacidad, sí. Sí. Pero si se pensionó por vejez, no tiene. Exacto. ¿Y qué puede hacer? Porque la ley lo dice. ¿Pudiera él ir a la ARS, a la SENASA a exigir? No, porque se supone que el Consejo tenía que establecer el mecanismo por lo cual estos pensionados iban a acceder al seguro. Okay. Entonces esta es la parte que no se ha hecho, entonces por eso se hizo primero un plan piloto donde los que estuvieran pensionados hasta determinada fecha iban a tener el seguro por SENASA o Salud Segura, la ARS del IDCS. Entonces los pensionados después de eso no están beneficiados del seguro hasta que eso se defina. Ahora los que se pensionen por discapacidad o sobrevivencia mantienen su seguro de salud todavía. ¿Qué es la sobrevivencia? Eso es lo que los pensionados, que si fallece el afiliado titular, entonces esto mantienen hasta ahora. Hasta ahora, o sea, por discapacidad o por sobrevivencia. Bueno, pues nada, ojalá que este tipo de cosas que son necesarias, yo creo que debemos, una de las cosas que debemos buscar nosotros tratar de que se consiga en nuestra sociedad es el tema de que cuando uno se retire, ese retiro sea el retiro más digno. O sea, ¿cuántas personas ancianas vemos que no tienen ni siquiera para las medicinas, que no tienen recursos, que no tienen nada? Entonces, esta ley, este tema de las pensiones y también de la seguridad social es importantísimo, señor. Y lo más importante es nosotros conocer, por eso hicimos esta sección,
y es conocer todas estas informaciones claro. para que sepamos que existen y obviamente cómo acceder a ellas, que es lo más importante. Así que muchísimas gracias, a Yanna. ustedes. Un gran placer siempre tenerte en el programa. Señores, nos vamos a la pausa. Cuando regresemos tenemos Consumo Turismo, vamos a hablar acerca del Museo de Porcelana en el día de hoy, y más adelante nos acompaña nuestra doctora Marisela de Mañón, como cada martes, en su cocina diferente. Antes quiero hablarles del sabroso encanto que tiene Michel. Es que Michel es nuestro mejor queso. Soy fiel al riquísimo Gouda Light, el único producido aquí, y qué decir del crema Michel, excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Michel es nuestro mejor queso. También recordar que Arroz Campos es el elegido por los dominicanos por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. Muchísimas gracias, señores. Nos vamos a la pausa ahora sí y regresamos con Consumo Turismo.